Saludos a todos, queridos amigos, también a quienes después de escucharme considerarán que no quieren ser amigos míos. Quiero ante todo y antes de empezar a agradecer a Mi Tierra Televisión esta oportunidad de poner en común con ustedes mi experiencia como escritor y como investigador en un asunto que además ha sido de rabiosa actualidad, que lamentablemente quizá no pasa jamás de actualidad, y que, eso sí, acarrea más polémicas de la que objetivamente debiera. Se trata del terror en la guerra civil. Bueno, verán ustedes, yo me llamo José Javier Esparza, soy periodista y escritor, pero nunca me había dedicado a hacer una investigación histórica. Me encanta la historia, estudié historia, hice un doctorado en historia, pero no soy un historiador, soy un aficionado. Como escritor, nunca se me había ocurrido escribir historia. He escrito novelas, ensayos, algunos de ellos ensayos historiográficos, pero nunca una investigación histórica. Fue en estas que un editor, el editor de Altera, me propuso ocuparme, más por virtudes literarias que por virtudes historiográficas, de un asunto que viene siendo últimamente de polémica permanente, este del terror en la guerra civil. Y fue a propósito de la Ley de Memoria Histórica que el gobierno Zapatero había anunciado y que, si no el gobierno, sí gente que sintonizaba con el gobierno, había presentado como una especie de revancha de lo que fue la guerra civil. Bien, la propuesta de la editorial Altera consistió en que yo investigara lo que se llama el terror rojo, es decir, la represión republicana durante la guerra civil. ¿Por qué el terror rojo? Pues porque en la historia de España ha ocurrido una cosa muy singular respecto a este asunto del ajuste de cuentas de la guerra civil. Hubo primero el ajuste de cuentas que hicieron los vencedores, como en toda guerra, y entonces se ofreció una imagen de la guerra civil según la cual un torvo bando revolucionario había matado a mansalva, con matanzas enormes como las de Paracuellos y con enormes crímenes como los de la persecución religiosa. Después el régimen de Franco cayó y prácticamente al caer, e incluso desde antes, fue imponiéndose en la historiografía, la gente que hace la historia, una versión que era absolutamente la contraria. Es decir, el régimen de Franco era una camarilla de siniestros generales y obispos que con ayuda de Hitler habían machacado y masacrado a una república virtuosa de pacíficos ciudadanos. Bueno, no sé, claro, todos hemos tenido abuelos, ¿verdad? Entonces cada cual ha combatido en un lado. Con mucha frecuencia hemos tenido abuelos, uno mismo en diferentes sitios, ¿verdad? Y este tipo de versiones inevitablemente dejan insatisfecho. Todas las guerras civiles son absolutamente crueles. Todas las guerras civiles sacan a relucir lo peor de nosotros mismos. Si el hombre en una guerra suele comportarse como una bestia, en las guerras civiles lo es con muchísima más razón, porque hace falta mucho odio para matar a un hermano, para matar a un vecino, para delatar a esa persona a la que conoces. Toda Europa en realidad ha vivido desde el final de la Primera Guerra Mundial una guerra civil permanente hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Civil Española se inscribe en ese contexto y no fue menos que ese contexto, es decir, una enorme guerra fratricida, absolutamente cruel, como todas las guerras entre hermanos y como las que hemos visto no hace tanto tiempo en los Balcanes. Bueno, y en este contexto, ¿en qué consistía exactamente la propuesta que me hacía la editorial Altera? Pues en recuperar una parte de la historia que en la situación actual estaba siendo muy ocultada, que era la de las víctimas del terror ejecutado por el Frente Popular, y tratar de revisar, actualizándola, contrastándola, lo que se llamó en su día la causa general. En su día es después de la Guerra Civil, que es cuando el régimen de Franco incoa un enorme expediente informativo para depurar responsabilidades políticas por el terror rojo. Vamos a ver, para empezar, una cosa que hay que dejar absolutamente clara. Ni es verdad lo que se nos contaba en la época de Franco, ni es tampoco verdad lo que ha contado después la historiografía afín al Frente Popular. Es decir, la España de 1936, antes de empezar la guerra, era absolutamente invivible, insoportable. Uno lee los periódicos de la época, tanto de derechas como de izquierdas, pero muy especialmente la prensa revolucionaria, y le da auténtica vergüenza pensar que esa gente eran los abuelos de uno. En un país así no se puede vivir, y era completamente natural esperar que acabaran liándose a tiros nuestros abuelos como acabaron. He hablado mucho de nuestros abuelos, y yo les digo para que ustedes sepan dónde estoy yo. Yo tuve un abuelo que se pasó en Valencia toda la guerra encerrado en un zulo, porque él era requeté, era tradicionalista, y los rojos le querían matar.
Y tuve otro abuelo, el padre de mi madre, que fue durante toda la guerra, también en Valencia, guardia de asalto porque era republicano. Bueno, a mí me tocan los dos abuelos, es decir, me tocan los dos bandos. Y sinceramente, lo único que puedo sentir, además del amor que uno tiene que sentir por los abuelos y los padres, es una enorme pena de ver esas dos vidas durante tantos años convertidas en un martirio, en un calvario por la persecución política. Bueno, esto vaya para dejar claro dónde está uno. Ahora vamos a donde estábamos, que era la cuestión de la causa general. ¿Qué fue la causa general? La causa general, que es como se llama al gran expediente informativo instruido por el gobierno de Franco después de acabar la guerra para depurar responsabilidades, no fue exactamente un sumario judicial, no fue un proceso como el de Nuremberg, no, fue un expediente informativo, es decir, que se empezó a recoger información de todas partes sobre lo que había pasado durante la guerra, atribuyendo, por supuesto, la responsabilidad al bando republicano y al Frente Popular. A partir de ese ingente material de la causa general, donde hay de todo, entre otras cosas, muchas fotografías muy horribles, a partir de ahí, algunos de esos materiales se utilizaron para los consejos de guerra, para lo que ya sí que fue aplicación de justicia que en muchos casos hay que decir que fue absolutamente injusta. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque sabemos que dentro de los fusilamientos realmente masivos que el régimen de Franco ejecuta después de la Guerra Civil, fueron ajusticiados muchos responsables de crímenes de guerra en la zona republicana. Pero también sabemos que fueron ajusticiados bastantes inocentes, que eran simplemente inocentes, que eran absolutamente inocentes, y cuyo único delito consistía en haber ocupado un cargo de relevancia, por ejemplo, ministro, efímeramente, en el gobierno del Frente Popular. Bueno, esto ocurrió así, es decir, hay casos como el de Peiró, que fue ministro de Industria con el Frente Popular, un anarquista que cuando acabó la guerra recibió centenares de testimonios a favor de militares, de falangistas, de sacerdotes, de gente que estaba atestiguando que él había salvado vidas y que a pesar de todo fue condenado a muerte porque con aquel reglamento de posguerra en la mano, al haber sido ministro tenía que ser ejecutado. Bueno, este tipo de cosas son permanentes en la represión de posguerra. Así que hay que diferenciar, es decir, es verdad que se mató a mucha gente inocente. También es verdad que fue ajusticiada mucha gente responsable de crímenes de guerra. Tal y como está el debate hoy en día en España, la primera objeción que se despierta es la de, oye, ¿cómo que responsable de crímenes de guerra? Estaban defendiendo a la República, estaban defendiendo la legitimidad. Bueno, no es verdad, no es verdad. Así que, para empezar a contar la historia desde el principio, me permitirá que me sitúe en una fecha que es la de febrero del 36, cuando gana las elecciones el Frente Popular. Que quizá no sea cuando empieza todo, quizá empieza todo, como dice Pío Moa, en 1934 con la Revolución de Octubre, pero en todo caso, cuando el camino se hace irreversible, es en aquel mes de febrero. Verán ustedes, en febrero del 36 hay unas elecciones absolutamente polarizadas. El índice de violencia en la calle durante esas elecciones es brutal, brutal. Aquellas elecciones las gana por una leve mayoría, muy leve mayoría, una coalición de izquierdas que en principio no se llamaba Frente Popular, pero bueno, se llamó así inmediatamente después, formada por los republicanos de izquierdas, Azaña, por ejemplo, Martínez Barrio, y los partidos socialista y comunista. Los anarquistas, esa vez que estaban contra la República desde el principio, esta vez acudieron a votar y, aunque no formaban parte del Frente, sí que votaron a su favor en las elecciones. Bien. Este gobierno se forma, el del Frente Popular, con una plataforma programática realmente inconcebible a nuestros ojos de hoy, porque su principal objetivo, y aquello fue una imposición severa de los socialistas, era ajustar las cuentas de la Revolución del 34, es decir, sacar de la cárcel a todos los que en el 34 se habían levantado contra la República, contra la legalidad republicana, y además tomar represalias contra todos los que después de aquella revolución habían o detenido a socialistas o expulsado de su empresa a huelguistas, todo aquello. Esto terminó de complicar las cosas porque a partir de ese momento desde el momento en que la lógica de la revolución se trasplantaba a programa de gobierno, aquello ya era irrecuperable. ¿Tenía tanta mayoría el Frente Popular en aquel momento como para poder imponer una política tan radical? No, la mayoría era exigua. Por cierto, nadie tiene cifras exactas con la certidumbre oficial de aquellas elecciones. Es una cosa curiosísima, hay estimaciones.
hay cálculos muy aproximados. Recogiendo actas de aquí y allá de diputados, pues se ha podido reconstruir más o menos lo que pudo pasar, pero nadie tiene las cifras porque oficialmente jamás hubo unas cifras fiables de aquellas elecciones, lo cual ya nos da una idea de cómo estaba el ambiente, ¿verdad? Bien, la mayoría del Frente Popular, según todas las estimaciones, fue exigua. ¿Qué pasó después? Pues después pasó que la izquierda dio una especie de golpe de mano en un tribunal, una comisión, mejor dicho, una comisión parlamentaria, cuya finalidad era la revisión de las actas. Entonces se dieron casos verdaderamente llamativos, en fin, Indalecio Prieto, que fue además el principal responsable de aquello, lo ha contado en sus memorias, no es ningún secreto, ni esto se lo inventó después Franco, esto se sabe porque está escrito por sus protagonistas. Ocurrió, digo, que la izquierda violentó muchas actas para que, por ejemplo, el diputado más votado en provincias como Cuenca no saliera, a Cuenca, donde las elecciones fueron después, por cierto, y sin embargo salieran diputados de izquierdas que habían sido los menos votados. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dio un pucherazo, es lo que se llama así de toda la vida. Esta es una cosa que luego pues se ha querido negar, justificar, maquillar. No, la realidad fue esa, es decir, la izquierda estaba convencida de que había ganado y además estaba convencida de que había que aplastar a la derecha y entonces directamente violó el reglamento electoral. A partir de ese momento el gobierno del Frente Popular quedó necesariamente tocado, afectado de un toque de ilegitimidad, porque a ojos de todo el mundo, y era bien visible lo que había ocurrido, se había aupado al poder sobre una mayoría parlamentaria muy superior a lo que los votos que tenía realmente le permitían. Esto es interesante conocerlo para poner en su contexto el célebre reproche de que aquello era la legalidad democrática. Bueno, vamos a ver. En 1936 no había ninguna legalidad democrática y creo sinceramente que si la derecha hubiera ganado tampoco la habría. Es decir, en aquel momento la democracia en España era ya una quimera, era una quimera desde hacía muchos años, pero en 1936 hubiera ganado quien hubiera ganado las elecciones, seguramente ninguno hubiera podido decir que encarnaba la legitimidad democrática. Bien, ¿qué pasó después? Pues después pasó que con esta mayoría enorme, tremenda, que tenía la izquierda más extrema, que en aquel momento era la CNT, los anarquistas, que eran poderosísimos por la extensión de sus bases y de su número de afiliados, empezó a hacer la vida imposible al gobierno. Gobierno que curiosamente estaba formado solo por la izquierda republicana, es decir, no por los socialistas ni por los comunistas, sino solo por la gente de hazaña. Las cifras de trastornos, de disturbios, de crímenes también, que hay en España, en lo que se llamó la primavera trágica, desde marzo hasta el mes de mayo de 1936, y también los siguientes, son aterradoras. Es decir, la vida pública era un auténtico infierno. Por las calles, las milicias de izquierdas, esencialmente socialistas, y de derechas, esencialmente falangistas, se tiroteaban permanentemente. La cantidad de muertos es inusual. Pero hay más todavía. Muy buena parte de aquella violencia se produce por las peleas entre facciones de socialistas y de anarquistas, es decir, dentro del propio conglomerado de la izquierda española. Hay casos terribles como el de Granada, tan terribles que el gobernador civil, absolutamente atemorizado por lo que está ocurriendo, no se le pasa por la cabeza mejor cosa que conceder carné de vigilante a los mismos milicianos que estaban quemando casas, quemando edificios, ¿no? Bueno, esto da una idea de lo que era la España en aquel momento. Es la época en la que empieza la conspiración militar y realmente ¿alguien dudaba que era inevitable la guerra? En aquel momento no. Las declaraciones de Largo Caballero durante la campaña electoral del 36 son terribles, es decir, directamente lo dice expresamente, que si esta vez no hay victoria, que irán a la guerra civil, y que si hay victoria, que no esperen la piedad que tuvieron en otro tiempo. Bueno, era un discurso de guerra. ¿Era todo el mundo así de insensato? No. Entonces en el gobierno el gobierno del Frente Popular, se plantea una jugada que consiste en que Azaña, que era primer ministro después de las elecciones, pase a la presidencia y Prieto, que era el representante del ala, por así decir, moderada del socialismo, pase a ser primer ministro. Esa jugada hubiera sido interesante en el siguiente sentido. Habría permitido controlar la violencia de las milicias de izquierda y habría permitido estabilizar el régimen y tranquilizar a los sectores más institucionales, es decir,
al ejército y a la justicia, ya que no a la Iglesia, que para entonces estaba considerablemente reprimida. Bueno, aquello salió mal porque el ala izquierda del Partido Socialista muñe una jugada inversa que consiste fundamentalmente en oponerse por todos los medios a que sea el socialista Prieto el primer ministro. ¿Por qué? Pues porque a la izquierda del PSOE lo que le interesa no es un gobierno socialista, lo que le interesa es un gobierno débil para ellos en la calle, donde está la verdadera fuerza del PSOE, poder hacer la revolución. Es así como Indalecio Prieto no llega a ser primer ministro, Azaña sí es elevado a la presidencia y Prieto es apartado y pasa a ser primer ministro Casares Quiroga, que demostrará ser un hombre absolutamente nefasto. Bien, a partir de ese momento ya el camino es irreversible. La derecha está conspirando, una buena parte de los militares tiene decidido un plan y el gobierno del Frente Popular, por su parte, ya es incapaz, por la debilidad de Casares Quiroga, de mantener a raya a la fuerza revolucionaria de la izquierda. Y en ese momento es cuando la guerra civil ya es un hecho. El asesinato de Calvo Sotelo es el acontecimiento que todo lo desencadena. A partir de ese día, esa misma tarde, en la reunión de las Cortes, todo el mundo es consciente de que la guerra va a empezar, y efectivamente empieza. Empieza la sublevación en Melilla el 17 de julio por la tarde, se extiende al resto del país, y aquí es donde comienza el drama que yo cuento en mi libro del terror rojo en España, porque a partir de ese momento es cuando las milicias de la izquierda, aquellos que querían haber controlado a Azaña y Prieto, se hacen con el poder real. ¿Cómo se hacen con el poder real? Esencialmente por culpa del gobierno, por culpa de Casares Quiroga, porque desde el asesinato de Calvo Sotelo, las milicias estaban pidiendo armas, estaban pidiendo armarse para defender a la República. Lo que ellos entendían defender a la República. El gobierno, que sabía lo que significaba eso, es decir, significaba entregar a los partidos armas, se negaba. Pero la presión fue tan fuerte que finalmente cedió. Y bueno, las cifras son espantosas, es decir, en Madrid, en Barcelona, por ejemplo, se entregan 150.000 fusiles, quiero recordar, de ellos al frente, a defender a Cataluña frente a las tropas sublevadas, solo van 70.000. El resto, es decir, más de la mitad, se quedan en Cataluña haciendo represión. La cifra de asesinados en Cataluña en esas primeras semanas de la guerra son tremendas. En Madrid ocurre exactamente lo mismo, es decir, pocos van al frente, solo los comunistas, que en ese momento están mucho más interesados en hacer la guerra que en hacer la revolución, son los que van al frente y movilizan a sus milicias. El resto, esencialmente socialistas y anarquistas, se quedan en Madrid, se quedan en la capital, no van al frente y lo que hacen es depuración, lo que hacen es empezar a asesinar. ¿A quién asesinan? Bueno, pues asesinan a frailes, curas, monjas, asesinan a líderes de derechas, luego asesinan a cualquiera que parezca que sea de derechas, asesinan a grandes militares, luego asesinan a cualquiera que piensen que ha sido o es militar, asesinan a labradores si son carlistas, como en Valencia, por ejemplo, o en Cataluña realmente las cifras son escandalosas. Bueno, ¿y qué estaba pasando? ¿Y el gobierno de la República qué hacía? Pues el gobierno de la República hacía lo que podía, pero ya prácticamente no existía. La realidad de la zona republicana, el mismo 18 de julio de 1936 por la tarde, es que la legalidad del poder se había aniquilado. Se había disuelto porque la presión revolucionaria de las milicias era muy superior. Y frente a eso, el gobierno, que inicialmente intenta medidas de control, fracasa una vez detrás de otra. Se implanta en la España republicana un poder real y único, que es el poder de los comités revolucionarios, que llegan hasta extremos realmente increíbles. Es decir, las memorias de Azaña, por ejemplo, son ricas en referencias al caos absoluto en que el poder de los comités sume a la República. Es imposible gobernar aquello porque los comités actúan como pequeños feudos. Insisto en que son las memorias de Azaña. Es muy interesante porque la mejor guía para seguir lo que pasa en la zona republicana, por supuesto al margen de las investigaciones posteriores, son precisamente los diarios de los líderes republicanos, no la literatura posterior de los simpatizantes del Frente Popular, sino lo que escribieron en sus libros Araquistáin, Prieto, el propio Azaña. Ellos nos dan en primera persona la clave de lo que estaban viviendo, y lo que estaban viviendo era un absoluto caos, un absoluto desbordamiento.
empiezan a constituirse de forma completamente autónoma, en el sentido de que no dependen de la institución del poder, sino de los partidos, del PSOE, del PC y de la CNT, empiezan a constituirse las checas, por ejemplo. Las checas son centros de detención y de tortura, donde eran internados los sospechosos de tener simpatías derechistas y después con frecuencia eran asesinados. Las checas aparecen por todas partes, pero sobre todo en Madrid, en Barcelona y en Valencia. No sé muy bien cómo podría definirse una checa, porque las hay de todo tipo, pero imagínense ahí, pues desde habitáculos del tamaño de un confesionario habilitados como checas, donde se metía a un señor, hasta huecos de escalera tapiados, donde se metía un señor y aquello se convertía en checa. Luego se refinó un poco más el sistema y aparecieron, sobre todo por influencia de los asesores soviéticos, habitáculos que tenían en el suelo ladrillos puestos de canto para que no se pudiera estar ni de pie ni sentado en ellos, y además una especie de pollete en posición inclinada para que tampoco fuera posible tumbarse. Bueno, esto eran las checas, eran auténticas cámaras del horror. Se sabe que existieron primero porque mucha gente que pasó por allí, algunos sobrevivieron y lo han contado después, luego también porque al ir siendo ocupadas las ciudades, concretamente Barcelona, esas fueron particularmente célebres, todo el mundo pudo fotografiarlas y la prensa internacional fotografió lo que era aquello. Es muy importante porque en este momento se ha creado, no sé si un doble poder, pero algo que se le parece mucho. La institución republicana está como está, es decir, sigue el presidente de la República, el gobierno, con todos los partidos y sindicatos, y como por debajo de eso está la gigantesca red del terror. Red que no es ni, como se ha dicho muchas veces, espontánea, ni producto de la ira del pueblo, no, son operaciones de represión perfectamente medidas por los comités locales de los partidos y de los sindicatos del Frente Popular. No es verdad que fuera una efusión incontrolada de gente con deseos de venganza o de... No. Es decir, por supuesto que de eso hubo, y en los dos lados. Pero en el caso concreto del terror rojo, lo que tenemos es una estructura de terror político deliberada, creada fundamentalmente por los comités locales o regionales de los partidos y de los sindicatos del Frente Popular, y con conocimiento, al menos con toda seguridad, del Ministerio del Interior. Del resto del gobierno, pues hay razones para pensar que sí, hay algunos que dicen que no. Nunca se sabrá eso porque, por ejemplo, Santiago Carrillo jamás contará cuánta gente sabía lo de Paracuellos. Lo que sí que sabemos es que nada de todo eso, nada de todo ese gigantesco entramado de checas con dependencia de cada partido político, de milicias encargadas exclusivamente de la represión, de grandes movilizaciones de presos para ser exterminados, nada de todo eso pudo hacerse sin el conocimiento de al menos el segundo escalón del gobierno. Y ahí realmente las imputaciones que se pueden hacer al gobierno de la República son enormes. Cuando se plantea este asunto siempre dice alguien, no, es que en el otro lado también lo hacían. Por supuesto que sí. Funcionaba de otra manera, pero también hubo una enorme represión en el otro lado. Pero de lo que estamos hablando es del terror rojo en España, que es el tema del que yo había escrito. Del terror blanco, por cierto, hay un capítulo en mi libro, pero es otra cuestión. ¿Qué pasó con el terror rojo? Pues con el terror rojo pasó que terminó convirtiéndose en algo prácticamente institucional, y esto fue lo peor que le pudo pasar a la República. El gran golpe llegó probablemente cuando las matanzas de Paracuellos, que no es que fueran especialmente, bueno, que sí, porque fueron tremendas, porque murieron miles de personas. En otros sitios se había matado a más gente en un poco más de tiempo. Lo que sí que fue descubiertas, y esto es lo que las convirtió en algo realmente importante. Ocurrió que mucha gente en Madrid, gente también de izquierdas, por cierto, se estaba refugiando en las legaciones diplomáticas porque temían ser objeto de la delación y luego del asesinato de las milicias socialistas y anarquistas, ¿no? Entonces, este número enorme de refugiados en las legaciones diplomáticas alertó a diplomáticos como, por ejemplo, el cónsul de Noruega, Felix Schleyer. Y Schleyer, buscando al abogado de su legación, que era Ricardo de la Cierva, el padre del actual historiador, descubrió el pastel y lo que estaba pasando. Schleyer llamó a más compañeros suyos del cuerpo diplomático, con los cónsules de Argentina y de Chile, estuvieron revisando, investigando, buscando lo que estaba pasando, averiguaron lo que estaba pasando, consiguieron hacer venir a un delegado de la Cruz Roja, Henning, y consiguieron incluso levantar fotos del campo de Paracuellos y de aquellos crímenes. Pasó una cosa curiosa: cuando Henning marchó a la Cruz Roja de nuevo en avión, en un aparato francés, un Poté,
con las pruebas físicas de lo que había ocurrido, fue bombardeado por otros aviones y obligado a aterrizar con el herido, varios heridos en el avión y el avión desde luego averiado. Durante un tiempo se dijo que había sido atacado por aviones del bando nacional. Se descubrió después que había sido atacado por 2 aviones soviéticos con munición soviética, 2 Polikarpov, y además se conocieron los nombres de los pilotos. Es decir, el gobierno del Frente Popular o alguien en su entorno había tratado de eliminar por la vía más drástica las pruebas de lo que estaba pasando en Paracuellos. Se eliminaron las pruebas. Geni presentó su informe. En todo caso, fue lo suficientemente escandalosa la cuestión como para que hubiera una gran polémica en el interior del gobierno republicano. Y hay el testimonio del ministro Irujo, nacionalista vasco, que denuncia a lo que está pasando en Madrid. A partir de ese momento, el panorama cambia en lo que concierne al terror rojo. ¿En qué sentido cambia? Cambia en el sentido de que el gobierno intenta controlarlo. Va a ocurrir algo muy cruel para el gobierno republicano, y es que cuando intenta controlar las checas, en lugar de desarmarlas, que es lo que tenía que haber hecho, lo único que consigue es convertirse en una especie de supercoordinador de checas. Eso va a acabar haciendo que el gobierno, en Madrid primero y en Valencia después, quede en manos de los chequistas. Pero, entre otras cosas, por la influencia soviética y por el Consejo Soviético, se intenta ir constituyendo grandes centros de espionaje militar y político que permitan, digamos, controlar bajo unas solas manos y seguras la represión dentro del campo republicano. Eso va a tardar en conseguirse, se consigue finalmente con el SIM. Es verdad que a partir de ese momento baja muchísimo el número de asesinados políticos en la zona republicana. Es verdad también que para esa época el número de muertos ya era tremendo. Hay que hacerse una idea de lo que estamos hablando, es decir, el número de víctimas del Frente Popular, de la represión política, no hablo del Frente de Guerra, se estima en torno a 60.000 personas. El número de víctimas religiosas oscila en torno a los 7.000. De estos 7.000 religiosos, más de 5.000 ya habían muerto solo un año después de comenzar la guerra. La mayor parte de la represión de la gigantesca matanza había sido ya ejecutada en ese año, antes de que el gobierno republicano empiece a encontrar sistemas, medios para controlar, embridar la represión. ¿Qué sistema se encuentra? Pues se encuentra un sistema que es el de lo que se llamará SIM, Servicio de Investigación Militar, que adquirirá una fama realmente siniestra y terrible. Bueno, el SIM va a tener unas funciones muy singulares. No solo va a controlar a los ciudadanos sospechosos de ser de derechas o de simpatizar con el bando nacional, es que también van a perseguir el derrotismo, van a perseguir a los disidentes políticos. Así empieza a enzarzarse el bando republicano en su propio interior en una especie de guerra civil dentro de la guerra civil. Hay un caso muy tremendo, que es el de Barcelona, los sucesos de mayo del 37, cuando los anarquistas y los comunistas resuelven a tiros sus enfrentamientos con la derrota anarquista y del POUM, un partido acusado por los estalinistas de ser trotskista. Es muy interesante porque el terror rojo termina volviéndose contra sí mismo. Habrá represión contra los supuestos trotskistas del POUM. Denunciarán los anarquistas, Federico Montseny, por ejemplo, la represión comunista contra los anarquistas en Cataluña a partir del año 37. Denunciarán después los socialistas a partir del año 38 como el gobierno del Frente Popular, ya completamente controlado por el PC, está literalmente asesinando por la espalda oficiales socialistas en el frente, y esto lo hizo un ministro socialista como Zugazagoitia. En fin, inevitablemente termina el bando republicano en la guerra civil, inmerso en esa guerra que conocemos en Madrid, entre por una parte el bando republicano que quiere pactar, que es el de Casado, y por otra parte los comunistas, bueno, Casado y los anarquistas, y por otra parte los comunistas que quieren prolongar la guerra hasta que Stalin se lo diga. En fin, es una historia lo suficientemente siniestra, lo suficientemente triste, lo suficientemente deplorable como para tener que recordarla como lo que fue, es decir, el ejemplo mismo de lo que jamás debería volver a ocurrir. Quiero insistir, el hecho de contar los crímenes de un lado no significa que no los hubiera en el otro. Es muy importante decir esto, porque en las guerras civiles todo el mundo es malo en una guerra civil, o al menos todo el mundo tiene demasiadas posibilidades de hacer el mal. Pero lo que no podemos bajo ningún concepto es, por simpatía hacia un lado, ocultar sus crímenes,
por simpatía hacia el otro, ocultar los suyos, porque en una guerra civil todos los crímenes son siempre terribles, porque en una guerra civil cualquiera de los bandos inevitablemente acaba abocado al crimen. Y lo que hoy debemos recordar 70 y tantos años después es que aquello, si no se pudo haber evitado en su día, habrá que hacer lo posible para poder evitarlo mañana. Una última nota querría decir antes de despedirme de ustedes. Los españoles habíamos, no sé si olvidado, pero sí perdonado. La mayor parte de nosotros está un poco, por linaje familiar, en los dos lados. Todos sabemos lo que nos había pasado y bueno, bien, ya, si ya lo sabíamos, no es que no hubiera que hablar de ello, pero ¿qué sentido tenía ahora recuperar esa querella como para hacerla contemporánea, ¿no? Bien, la historia es una disciplina arriesgada. Es una auténtica maravilla cuando uno piensa que es algo que pasó y que nos enseña algo para el mañana. Es una auténtica pesadilla si uno se empeña en vivirla como un presente continuo. Muchísimas gracias.